Seguimos en nuestro estudio de Romanos y de hecho hoy es el último día del estudio. Y hemos visto que en los primeros capítulos de Romanos Pablo nos cuenta la verdad del Evangelio. Él nos cuenta qué ha hecho Dios en nuestro mundo, quién es Dios que ha hecho nuestro mundo. En los últimos capítulos Él nos dice ahora cómo lo aplicamos a nuestra vida. Y la palabra clave, o quizá las palabras clave, cuando pensamos en aplicar el Evangelio a nuestras vidas, es amor y unidad. Amor y unidad. Donde hay amor, donde hay unidad, aunque no sea perfecto, aunque hay pecado, siempre habrá pecado, pero donde hay amor, donde hay unidad, podemos ver a Dios. Dios es amor, Dios es unidad. Así que, ¿qué es la base de nuestra unión? ¿Y qué no es la base de nuestra unión? No vamos a ir ahí, pero Gálatas 3:28 nos da varias respuestas de lo que no es la base de nuestra unidad, ¿no? No hay judío ni gentil o griego, es decir, la base de nuestra unidad no tiene que ver con la raza, con la nacionalidad, ¿no? Esto pasa muchas veces, sobre todo las cárceles, ¿no? Cuando la gente, sobre todo en Estados Unidos, ellos se dividen por raza. Los negros por aquí, los blancos por aquí, los morenos por ahí. Y es la base de la unidad, de la unión. Es su raza. Pero eso no es la base de nuestra unidad como cristianos. Dice que no hay hombre ni mujer. Y eso es el mensaje del mundo en este momento, es el hombre y la mujer. El hombre maltrata a la mujer y la mujer tiene que levantarse y coger poder. Bueno, por supuesto no estamos en contra de mujeres que son que tienen habilidades y son capaces de aportar cosas muy buenas al mundo, pero esa dualidad, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, eso es el mensaje del mundo. El género no es la base de nuestra unión como cristianos. Dice, no hay esclavo ni libre, ¿no? Es decir, la base no es una base socioeconómica. Los pobres contra los ricos. Las obras clásicas de la política siempre toman esa postura, que los ricos siempre quieren dominar a los pobres y viceversa. Y gente sigue esto, o sea, ellos prefieren dividirse por raza, por género, por clase socioeconómica, como vimos en Romanos 14, por preferencias, ¿no? Pues yo prefiero llevar este estilo de vida, así que mi unidad se basa en el hecho de que otros también quieren vivir así. O quizá podríamos sacar esto de Romanos 13, no sé, pero el partido político, ¿no? La base de nuestra unión es, pues yo soy de izquierda, yo soy de derecha, o yo soy más de izquierda que tú, yo soy más de derecha que tú. El mundo tiene varias bases de unidad. El problema es que todas esas bases dividen a la gente. No, es imposible tener unidad por raza, por género, por clase socioeconómica, por preferencia, por partido político. Es imposible tener unidad. Salvo en una cosa. La única verdad, el único mensaje que puede unir de verdad a toda humanidad
es el Evangelio. O sea, piénsalo, piensa en la iglesia. La iglesia es tan diversa. Hay gente judía y gentil. ¿Vale? En esta iglesia pequeña hay americanos, norteamericanos, sudamericanos, españoles y hay otros. En esta iglesia hay hombres y mujeres. En esta iglesia hay gente con más dinero y con menos dinero. Me imagino que en esta iglesia hay gente con preferencias diferentes, e incluso de partidos políticos diferentes. Me imagino. Y aquí estamos. Y no estamos aquí como para asistir a un espectáculo o para ver un partido de fútbol y pues estamos sentados juntos, pero que no tenemos ninguna relación. Estamos aquí porque estamos diciendo somos una familia y compartimos una cena juntos. Es una unidad real. Es imperfecta, sí, pero es una unidad real. Cristo nos llama a vernos como una familia. O sea, incluso estar dispuestos de perder nuestras familias terrenales para ganar familias espirituales. La base de nuestra unión es el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho nuestro mundo? ¿Y cuáles son las consecuencias para nuestras vidas? Es por eso que recitamos el credo apostólico al comienzo. Esa es la base de nuestra unión. Todos hemos tenido una experiencia profunda con Dios que nos ha cambiado y ahora la dirección fundamental de nuestra vida está orientada hacia Dios. A nuestra manera, a maneras muy diferentes y distintas. Porque algunos son judíos, otros son gentiles, algunos son mujeres, otros son hombres, etcétera, etcétera. Pero todos vamos hacia Dios. Y como hemos recitado el credo apostólico, muchas cosas que dividen iglesias no entran allí, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho en semanas anteriores, no entra el tema del milenio, no entra el tema de hablar en lenguas, no entra en los temas de, pues, si obispos o no obispos, no entra en esos temas. Nuestra unidad no se basa en, pues esos cristianos hablan en lenguas como yo, pues yo soy de ellos y no soy de los que no hablan en lenguas. Nuestra unidad no se basa en eso. Nuestra unidad se basa en el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho en nuestro mundo y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas? La iglesia, si podéis abrir vuestras Biblias, vamos a empezar en Romanos 15, mirando primero el versículo 22. Romanos 15, empezando en versículo 22. Pues no vamos a leer este texto 22 a 33, pero en este texto Pablo habla de sus planes de viajar y lo vemos en versículo 24, en versículo 28. Pues sí que vamos a leer porciones de esos versículos. Romanos 15, 24 dice, iré a visitaros cuando vaya a España, y luego dice en el versículo 28, así que cuando esto haya concluido y les haya entregado esta ofrenda, pasaré a visitaros de camino a España. Ahora, yo no quiero entrar en una conferencia de historia para hablar de si al final Pablo llegó a España o no. Yo estoy persuadido de que sí. Tenemos documentos incluso del primer y segundo siglos que dicen que sí llegó a España. Pero vamos a dar por sentado que llegó a España, ¿vale? Por el bien del argumento, vamos a decir que llegó. ¿Cómo podríamos ser miembros de su iglesia? ¿Vale? Llegó a España, vamos a decir, y empieza una iglesia. Queremos ser miembros de su iglesia. ¿Cómo podemos ser miembros de la iglesia de Pablo? ¿Qué habría predicado? ¿Qué sería el mensaje que habría predicado a su gente?
pues está escribiendo Romanos en camino a España, así que me imagino que su mensaje sería bastante parecido a Romanos. Y también a otras cartas que escribió, Efesios, Colosenses, Filipenses. En otras palabras, cuando hablamos de la unión que tenemos como cristianos, nosotros vamos a la fuente. Vamos a la fuente, vamos a Cristo, a sus apóstoles y el mensaje que predicaron y nos preguntamos, yo quiero formar parte de esa iglesia, la iglesia que Cristo empezó por su muerte, por su resurrección, por enviar los apóstoles. Yo quiero ser miembro de esa iglesia. Es por eso que ponemos tanto énfasis en la Biblia. Este es el mensaje que Dios nos dio. Aquí es nuestra unión. Este libro nos habla de quién es Dios, qué ha hecho en nuestro mundo y cuáles son las implicaciones para mi vida. Nuestra unión se basa en la predicación apostólica, el Padre como Creador, el Hijo como Redentor y el Espíritu como Santificador. Predicamos la Biblia para conocer y amar a Dios y a nuestro prójimo. Entonces te quiero hacer una pregunta, y esta pregunta es difícil porque lo es para mí. ¿Estás tan unido a algo, sea cual sea? Puede ser un partido político, puede ser un grupo con quien tienes mucho en común, pero estás tan unido a otro grupo que eso impide la unidad cristiana. Es decir, cuando tú piensas en tu identidad fundamental, tú te ves principalmente, pues yo soy de tal partido político, es lo que más me conmueve, es lo que más me exige como ser humano. Yo quiero dar mi vida por este partido político o por este club de fútbol, ¿vale? Todo mi dinero, mi casa, todo está decorado de mi equipo de fútbol. Te estás uniendo a ese partido político o a ese club de fútbol o lo que sea. Y está bien, o sea, podemos hacerlo, ¿vale? A mí me gusta el deporte, a mí me gusta ver juegos y partidos y demás. A mí me gusta. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu lealtad fundamental y principal? Si tienes que elegir entre gente de tu raza o gente no de tu raza, pero que son cristianos, ¿cuál eliges? ¿Cuál es tu identidad fundamental? O quizá, para usar un poco el lenguaje bíblico, tenemos dos ciudadanías, ¿no? Una de este mundo y otra espiritual. ¿Cuál es tu ciudadanía fundamental? ¿Eres más cristiano que otras cosas o eres más otra cosa que cristiano? ¿Cuál es la orientación fundamental de tu vida? Si tú quieres ser miembro de la iglesia de Pablo, por ejemplo, la iglesia de Cristo, te pide lealtad fundamental. Vamos a ver ahora algunas de la iglesia de Roma, empezando en el capítulo 16. En el capítulo 16, y no vamos a leer esto tampoco, pero en esta parte del capítulo, Pablo está saludando las iglesias. Pues sí que vamos a leer una porción, ¿vale? Vamos a empezar en el versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles os damos las gracias. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Y él sigue allí durante muchos versículos saludando a la gente.
Y él al final saluda 26 individuos, 2 familias y, dependiendo de la interpretación de algunas referencias, entre 3 y 5 iglesias en casa. 3 y 5 iglesias en casa. Ahora vamos a hablar en breve del culto de la iglesia del primer siglo, pero algunos comentarios. Probablemente hubo más cristianos en Roma que estas 26 personas, pero en base a estos nombres que tenemos nombres de mucha gente del primer siglo y sabemos los patrones de asignar nombres a la gente, en base a los nombres, esta iglesia, o por lo menos la gente que Pablo conocía, hubo muchos gentiles, muchos pobres e incluso esclavos que él está saludando. Todo esto a base de los nombres que tenían. Y esto nos dice algo importante, el hecho de que hubo tantos gentiles y pobres, incluso esclavos, en la iglesia. Y eso es que el evangelio siempre ha sido para gente normal y gente con necesidad. ¿Vale? Desde el inicio, Pablo está escribiendo a esclavos, gente con poco dinero, gente enferma, gente que tiene demasiado trabajo, gente con problemas en su familia, gente con matrimonios en apuras, gente con problemas físicos, o sea, gente normal y corriente. La iglesia desde el inicio ha sido no para gente rica, o sea, también es para gente rica, pero Cristo viene para salvar, Él viene para ayudar. ¿Dónde pasaba Cristo la mayoría de su tiempo? ¿Con gente rica, con gente con mucho poder, o con gente normal y corriente, gente pobre, gente con necesidades? La iglesia siempre va a ser así. Gente normal y corriente. El evangelio es para todo el mundo. Pero la gente que suele responder son aquellos que dicen, yo tengo necesidad. Dios, ayúdame. Yo veo mi pecado. Yo veo mi necesidad. Nuestra iglesia es así. Que yo sepa, no tenemos gente muy rica en nuestra iglesia. Que yo sepa, no tenemos gente con mucho poder en nuestra iglesia. Somos gente normal y corriente. Cristo vino para salvar gente como tú y yo. La iglesia siempre ha sido así y la iglesia probablemente siempre será así. Pero lo precioso de Romanos 16 y la gente que Pablo saluda es que, ¿os acordáis de Gálatas 3:28, no? No hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Encontramos en estos saludos de Pablo judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres. Es una encarnación de Gálatas 3:28. En otras palabras, aquí tenemos una encarnación del Evangelio, que el Evangelio es más poderoso que las cosas que nos suelen dividir en este mundo. Ahora, él está saludando otra iglesia, o sea, la iglesia del primer siglo ya no es como la iglesia de hoy. Fue otro contexto, fue diferente, y os quiero hablar un poco de eso. El culto de los primeros siglos. Hoy día estamos acostumbrados de reunirnos en un edificio, en una iglesia, un local, por la mañana. Una persona habla, yo, y al final, pues sí, vamos a comer un trozo de pan, vamos a mojarlo en un poco de vino, pero eso es nuestra experiencia del culto. En el primer siglo fue totalmente diferente. ¿Vale? En lugar de reunirse por la mañana, se reunían por la tarde. En lugar de reunirse en un local, se reunían en casas. En lugar de
de tener una persona que habla mucho, pues mucha gente hablaba, compartía, discutía. Y en lugar de comer un trozo de pan y un poco de vino, pues fue una cena. Por eso lo llamamos la Santa Cena, porque en los primeros siglos fue una cena, ¿vale? Si habéis participado en un estudio bíblico el viernes por la tarde y comer pizza y mucho diálogo después de un estudio, esa experiencia es más cercana al culto de los primeros siglos del cristianismo que lo que tenemos hoy día, ¿vale? Ahora, nadie está diciendo que así es como tenemos que hacer el culto. No estamos diciendo eso, pero sí que así es como lo hacían. Ellos lo hacían así. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de nuestra manera del culto comparado con la manera del culto de los primeros siglos? Las ventajas y las desventajas. Pues algunas de las ventajas es que la iglesia puede crecer mucho más grande cuando nos reunimos en locales y en iglesias. Algunas iglesias tienen 1000 miembros. Sé que para España es difícil contemplar, pero en algunas partes del mundo son iglesias muy grandes y esas iglesias pueden hacer mucho bien en el mundo. Pueden enviar misioneros, pueden enviar miles y miles y miles de euros a todas partes del mundo. Pueden hacer mucho bien. También pueden tener una presencia importante, por ejemplo, en las redes sociales, en YouTube, en su comunidad. Pueden tener una influencia buenísima, ¿vale? Muchas ventajas en hacerlo así. Pero también vienen con algunas desventajas. Por ejemplo, sabemos que en base a la arqueología, las iglesias del primer siglo solo cabían como mucho 10 personas en el comedor donde comían la Santa Cena. 10 personas, ¿vale? No somos mucho más que 10 en esta iglesia. Esta iglesia sería una iglesia normal y corriente en el primer siglo, ¿vale? En nuestra iglesia, igual que las iglesias de los primeros siglos, si alguien no está, pues se nota, ¿no? En una iglesia de 1000 personas, si alguien no está, pues ni me di cuenta que no está, ni sé quién es. ¿Cómo voy a conocer 1000 personas? ¿Vale? ¿Cómo voy a conocer 500 o 100? ¿Vale? Pero cuando vienes a casa para comer y no estás, se nota tu ausencia, ¿no? Es decir, que una iglesia más pequeña ofrece la oportunidad de tener relaciones más íntimas, más reales, de conocer el nombre de los demás, de las pruebas por las que están pasando. O sea, ofrece más comunión, más unión. También más contabilidad. Si alguien está pecando, pues todo el mundo se entera, ¿no? Si alguien cae en el pecado en una iglesia de 1000 personas, pues ¿quién se entera? Es mucho más fácil esconderse en una iglesia más grande y mucho más difícil hacerlo en una iglesia pequeña. Entonces, hay más contabilidad, hay más posibilidad de discipulado real, ¿no? ¿Por qué? Porque somos en la iglesia, en una iglesia ideal, ¿vale? Y sé que nuestra iglesia es nueva, pero en una iglesia ideal somos una familia. Y nos amamos y nos tratamos como una familia ideal, ¿vale? Yo sé que algunos tenemos algunas experiencias horrorosas con la familia, ¿vale? Horrorosas, dolorosas. Pero podemos imaginar una iglesia, o sea, una familia ideal, ¿no? Y eso es lo ideal de la iglesia.
Cuando la Biblia usa ilustraciones de la iglesia, las tres más comunes son familia, cuerpo y edificio. Familia, cuerpo y edificio. ¿Vale? Y en una iglesia más pequeña es más fácil entenderlo, que somos una familia, somos un cuerpo, somos un edificio. Es decir, tenemos que estar juntos, porque si no, todo el cuerpo sufre. El edificio se cae. La familia no está completa. Así que demos gracias al Señor por nuestra iglesia. Demos gracias al Señor que nos conocemos, que oramos juntos, ¿no? Que quedamos fuera del culto los domingos para pasar tiempo juntos. Demos gracias a Dios por nuestra iglesia. Como hemos visto una y otra vez, domingo tras domingo, una de las cosas más importantes en la iglesia es la unidad. La unidad que ya tenemos en Dios y la unidad por la que deberíamos luchar para preservar, no para crear, sino para preservar. Pero viene momentos en los que tenemos que romper esa unidad. ¿Vale? Y eso es el texto que leímos esta mañana. Romanos 16, empezando en versículo 17. Yo os ruego, hermanos, que tengáis cuidado con los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. En capítulos anteriores, Pablo ha dicho que hay que preservar la unidad incluso cuando parece imposible. Por ejemplo, en el capítulo 14, judíos y gentiles luchando para preservar la unidad cuando parece imposible. Es que no tengo nada en común con esta persona. Hacen todo lo contrario. Pablo dice, en esa situación hay que mantener la unidad. ¿Por qué? Porque nuestra unión no se basa en nuestras preferencias, sino en el Evangelio. Pero ahora él habla de romper la unidad y me imagino que en algunos casos es cuando parece imposible romper la unidad. Es mi mejor amigo. Es mi hermano de sangre. Es mi primo, es mi jefe. Tenemos todo en común, sí lo sé. Pero si esa persona causa divisiones y pone tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, hay que apartarse de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué luchar por la unidad cuando no tenemos nada en común? ¿Y por qué dividirnos, apartados de gente con quien tenemos todo en comunión? ¿Por qué? ¿Qué explica la diferencia? Lo que explica la diferencia es el Evangelio. ¿Vale? Nuestra unión no se basa en las preferencias, sí que se basa en el Evangelio. Y si alguien enseña otro Evangelio, tenemos que apartarnos de esa persona. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Pues versículo 17 dice, cuando causan divisiones, ¿vale? Es un ataque contra la unión, ¿vale? Es decir, el amor que tenemos entre nosotros.
y cuando ponen tropiezos en contra de la enseñanza, ¿vale? La fe y el amor, ¿vale? Eso es lo fundamental de lo que es ser humano. Es lo que Dios vino para hacer, para abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos para ver la verdad y de poder responder a esa verdad con nuestro amor en unidad. Cuando alguien ataca la esencia del Evangelio, quién es Dios, es decir, la fe, y cuáles son las implicaciones de su redención en nuestro mundo, es decir, el amor, cuando alguien ataca eso, tenemos que decir, lo siento, pero eso es otro Evangelio. Y hermanos, fijaos en lo que dice el versículo 18. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. La muerte siempre se vende como vida. Siempre se vende como vida. Los lobos siempre parecen ovejas. Los ángeles de tinieblas siempre se visten como ángeles de luz. La ramera siempre vende el placer. ¿Y qué cosa mejor que el placer? Satanás, la serpiente, empezó todo con una pregunta simple. ¿Con qué os ha dicho Dios? Por eso es tan importante conocer el Evangelio para no ser engañado, ¿vale? Tenemos que recordarnos diariamente, semanalmente, quién es Dios, qué ha hecho para redimirnos y cuáles son las implicaciones para mi vida, para no ser engañado. Nunca va a venderse como algo malo. Es una pregunta fácil. ¿Con qué os ha dicho Dios? ¿Verdad? ¿Seguro? Y así empieza el proceso. Es difícil saber a veces, ¿no?, cuándo romper la unidad, cuándo romper la unión y cuándo no. Déjeme daros 3 niveles de unión que tenemos con otros, ¿vale? 3 niveles de unión. Si alguien tiene una diferencia, digamos, a nivel privado, ¿vale? Eso es simplemente una diferencia. Ya lo hemos visto en Romanos 14, ¿vale? Uno come carne, el otro no. Uno bebe el vino y otro no. Estos no hay que romper unidad en casos así, ¿vale? Hoy día algunos toman alcohol, otros no. No rompemos, no decimos, pues, eso es otro evangelio, si no tomas alcohol. No. Eso es algo privado, ¿vale? O con algunas prácticas espirituales, ¿vale? Algunos se cruzan, ¿vale? No decimos, pues si tú haces esto, eso es otro evangelio. Algunas prácticas espirituales, ¿vale? Si esa persona con esa práctica se acerca al Señor, pues, ¿vale? O sea, no lo hago yo, pero si esa persona lo hace, pues, genial, estupendo. Hay otro nivel de diferencias, ¿no? Que no son interpretaciones privadas, sino interpretaciones eclesiales, ¿no? Y aquí a veces son diferencias y a veces son más que diferencias. Diríamos que son prácticas dañinas. Y a veces es difícil saber dónde está esa línea, ¿no? Por ejemplo, en algunas iglesias tienen obispos, ¿no? Nuestra iglesia no tiene obispo, pero no decimos de esas iglesias, pues tenéis obispos, eso es otro evangelio,
no sois cristianos. No, no decimos eso. O algunas iglesias hablan en lenguas. ¿Vale? ¿Dónde ponemos eso? Pues hay iglesias que hablan en lenguas y hay iglesias que hablan en lenguas. Pero si están sinceramente buscando al Señor, si creen en un solo Dios, en 3 personas, el Hijo se hizo carne, murió por nuestros pecados, si afirman lo esencial de la fe cristiana, de alguna manera u otra tenemos que insistir en que somos hermanos en Cristo. Ahora, no practicamos lo mismo, o sea, no hablamos en lenguas. Pero eso no quiere decir que necesariamente no son cristianos. Y en algunas iglesias no es simplemente una diferencia, sino que la práctica se convierte en algo que hace daño a la gente, que impide el desarrollo espiritual, que pone más énfasis, por ejemplo en este caso, en hablar en lenguas que en Dios. Y esa práctica sería peligrosa. Otras iglesias tienen pastoras. Aquí cruzamos una línea de una diferencia, algo que la Biblia dice claramente que no hay pastoras. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos? Predican el Evangelio y tienen pastoras. Tenemos que recordarnos, amigos, una y otra vez, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es no tener pastoras. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es quién es Dios, qué ha hecho en nuestro mundo y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas. Ahora, dicho eso, podemos decir, y deberíamos decir, pero esa práctica hace daño a la gente. O sea, las Escrituras, 1 de Timoteo 2, 1 de Corintios 14, texto tras texto tras texto dice que no lo hay, que no existe. ¿Vamos a someternos a la Biblia, a Dios, de verdad o no? Pero no vamos a decir, no son cristianos. No queremos decir eso tampoco. Pueden estar equivocados. Nosotros podemos estar equivocados. Pero no vamos a decir que no son cristianos. Es solo cuando llegamos al tercer nivel, cuando gente cambia el Evangelio. No estamos hablando de una interpretación privada, no estamos hablando de diferencias a nivel de iglesias y de prácticas. Estamos hablando de qué es el Evangelio y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas. Ahí es cuando decimos, ahí es cuando aplicamos Romanos 16, 17 y 18. Tenemos que apartarnos de esos cristianos y de esas iglesias. Y por supuesto que lo deberíamos hacer con tristeza. Deberíamos hacerlo con amor. Deberíamos hacerlo, como dice Pablo en Gálatas 6, con humildad. Porque nosotros también podemos caer en pecado, en falsa enseñanza. Nosotros no somos únicos, nosotros no somos especiales. Por ejemplo, cuando una iglesia predica que somos salvos por las obras. Eso no es una interpretación privada. Eso no es una diferencia entre iglesias. Eso es otro evangelio. Eso toma el evangelio escandaloso de Dios, de que Él nos salva por la gracia y se convierte en una salvación de obras. Es otro evangelio. Por supuesto es triste. Por supuesto que deberíamos ser humildes. Pero a veces tenemos que trazar una línea y decir, aquí no cruzamos. Tristemente ya no te puedo reconocer como cristiano. Tristemente ya no podemos
reconocer como iglesia. Habéis cruzado una línea. Lo que algunas iglesias hacen con María. Ponen tanto énfasis en María. Ella es nuestra redentora, ella es nuestra ayuda, ella es nuestro auxilio, ella es la reina del cielo. Lo siento, pero tu fe está en ella. Estamos cruzando una línea y no la vamos a cruzar. O quizá algo más práctico. Las iglesias que no solamente afirman, sino que abrazan y predican todas las implicaciones del movimiento LGTBIQA+. Por supuesto que debería ser algo triste. Por supuesto que deberíamos amar a todos. Por supuesto que deberíamos tener paciencia con todos. Pero parte del Evangelio es las implicaciones que tiene para nuestra vida. Y Dios vino para restablecer en nuestros corazones su imagen, para hacernos hombres y mujeres de verdad. Y hay ciertas líneas que no podemos cruzar. Y los argumentos siempre entran ahí, sí, con palabras suaves. Y es tan fácil ser engañado. Es por eso, hermanos, hermanas, iglesia, que siempre tenemos que recordarnos qué es el Evangelio para no ser engañado. Y no solamente para no ser engañado, sino para poder ser luz, para poder ser sal, para poder ser la fragancia de Cristo en nuestro mundo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que trazar líneas en la arena y decir, aquí no paso? ¿Por qué no podemos ir con el resto de la cultura? Con lo que dicen muchas otras iglesias. ¿Por qué no podemos hacerlo fácil? Es porque somos ciudadanos de otro reino. Y estamos siguiendo las normas y las leyes de otro rey. Del único rey, de Cristo. Hermanos, hermanas, yo sé que esto es difícil, sé que esto no es fácil. Pero mirad conmigo el versículo 20. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Amigos, Dios ya lo ha hecho con Cristo en la cruz. Lo está haciendo por el cuerpo de Cristo, la iglesia, actualmente en nuestro mundo. Y Dios lo hará en el futuro, cuando Cristo vuelva y cuando redime el mundo. Amigos, lo que quiero que veáis es que Dios ya ha ganado la victoria. Él ya ha ganado. Y todos los que estamos unidos con Cristo, nuestro destino está fijo, está unido con el suyo. La victoria ya es nuestra. La pregunta que tengo por ti esta mañana, o para ti esta mañana, es si estás descansando en la victoria que tenemos en Cristo. Si tú puedes decir, Andrés, yo veo que hay oscuridad en el mundo, yo veo que hay problemas en el mundo, yo veo todo eso, pero aún así tengo esperanza y tengo paz. ¿Por qué? Porque estoy descansando en Cristo. ¿Puedes decir eso esta mañana? Y más importante que eso, puedes decir, yo conozco a Cristo. Yo formo parte de su familia. ¿Has tenido esa experiencia con Cristo?
Tú puedes decir, en un momento de mi vida, yo veía la cruz y pensaba que era tontería, yo pensaba que era debilidad, pero ahora cuando yo veo la cruz, yo veo la fuerza y la sabiduría de Dios. Esa cruz para mí es redención, esa cruz para mí es vida. Tienes un momento en tu vida en que tú puedes decir, ese cambio ocurrió en mi vida. Dios me abrió los ojos, me cambió el corazón y ahora le estoy siguiendo. Si no has tenido esa experiencia esta mañana, lo puedes tener. Ahora tú puedes orar a Dios, pedirle perdón por tus pecados, puedes poner tu fe en Cristo y tú puedes unirte con Dios, formar parte de su familia y poder descansar en Él. Si no lo has hecho, esta mañana te invito a someterte a Dios, porque en Dios tú vas a encontrar tu libertad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos este libro de Romanos. Gracias por habernos enseñado tanto. Señor, esta mañana pedimos, sí, que nos enseñes, pero más que eso, Señor, que nos cambies. Cámbianos, Señor. Haznos más entregados al Evangelio. Haznos más comprometidos con la Iglesia. Señor, perdona nuestros pecados por las muchas veces que somos engañados por el pecado, por falsa enseñanza, por dividirnos por cosas por las que no deberíamos de dividirnos. Señor, una vez más pedimos tu perdón y tu ayuda para seguirte en el camino. Gracias, Señor, por tu amor, paciencia, gracias, Señor. Oramos a ti, nuestro Padre, con gratitud, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.